Esta lección forma parte del curso del Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Continuando con este apartado de controladores, sí quiero mostrarte algo también aquí en la documentación, que luego de ver esto, los verbos HTTP, quiero decirte que esta documentación acerca de los controladores tiene muchísima más información donde tú puedes venir aquí y puedes leerlo con detenimiento y hacer algunos ejemplos prácticos en tu computador. No los voy a tocar todos, pero sí quiero mostrarte algunos bien interesantes. Fíjate en este, que dice Partial Resource Routes. Esto consiste en simplemente utilizar el método only cuando estamos definiendo la ruta o el método except. Esto nos sirve para omitir, ¿sí? O seleccionar ciertos métodos del controlador. Si utilizamos only y colocamos aquí dentro de ese array, como ves acá, el nombre de los métodos, por ejemplo, index y show, eso significa que estamos seleccionando solamente para que funcionen los métodos index y show. Es decir, vamos a tener acceso únicamente a esos métodos. Ahora, si se utiliza este otro método except, es todo lo contrario. Es decir, voy a utilizar los métodos que están dentro de este controlador, excepto esto que estoy colocando aquí abajo. Es decir, estoy omitiendo create, store, update y destroy. Eso quiere decir que solamente voy a usar index y show. Entonces, si tú te fijas, tanto esta línea como esta línea es lo mismo. Lo único que estamos utilizando acá only y aquí estamos utilizando except. ¿Ok? Entonces, eso te lo dejo allí para que lo tengas presente, que es una función bastante interesante. Y si seguimos bajando, fíjate que aquí tenemos también alguna documentación para cuando estamos construyendo una API, utilizamos esta sentencia para generar o para escribir la ruta de ese controlador, ¿sí? De esa API que estemos construyendo. Y luego aquí abajo nos dice cómo crear ese tipo de controlador, ¿ok? Con la bandera simplemente guión guión API. Ahora, otra de las cosas que quería mostrarte acá es esto. Es el nombre que nosotros le podemos dar, ¿sí? A la ruta. Fíjate que aquí arriba el nombre de la ruta es este según cómo se llame nuestro controlador. Va a ser eso, esa palabra, punto y todo lo que tenemos acá. Index, store, edit, etc. Obligatoriamente siempre va a ser eso cuando tú construyes o cuando tú estás usando un controlador resource. Siempre va a ser eso. Ahora, si nos venimos para aquí abajo, hay una forma de personalizar ese tipo de nombres de ruta, así como nos muestra acá. Simplemente colocando el método names en plural y dentro un array donde yo voy a colocar aquí el método que yo quiero y el nombre de ruta que yo deseo tener, que yo deseo utilizar. Entonces, eso podemos verlo aquí rápidamente en el código. Vamos a colocar esto como estaba para no confundirnos. Así. Y volvemos para acá. Entonces, yo quiero personalizar el de index, por ejemplo. Entonces, yo me vengo para acá y coloco aquí el arrow names, paréntesis, luego un array dentro y dentro de este array yo voy a colocar se llama index y luego acá como es un array asociativo el arrow y aquí voy a colocar el nombre, el nuevo nombre de ruta que yo quiero darle. En este caso va a ser, ponte tú, como es index, es decir, customer index, yo quiero que sea customer.start, por ejemplo, de comenzar o de inicio, algo así. Simplemente un ejemplo. Bien, ahora, ¿cómo utilizo esto? Lo podemos utilizar, por ejemplo, en create. Simplemente vamos a colocar aquí un return y vamos a colocar una redirección, redirect, pero hacia la ruta, root. Vamos a colocar aquí root y el nombre de la ruta. Ahora, vamos a colocar el nuevo nombre de ruta que sería customer.start. Ya no va a ser index. Entonces, esto me va a redirigir a esta ruta, a la ruta index, y por ende me va a aparecer esto. ¿Ok? Este mensaje porque estoy redirigiendo a index. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí en el navegador
Vámonos para acá, colocamos aquí, sería mi Laravel.test customer create, porque necesito entrar a create para ver si funciona. Entonces le damos enter y me dice, este es el index de customer y me redirecciona, fíjate, correctamente. Entonces, de esa forma que nosotros podemos cambiar el nombre de las rutas. Bien, utilizando eso. Vamos a colocar esto como estaba antes. Simplemente borramos aquí y listo. Si volvemos acá a la documentación, otra de las cosas que dice acá es el naming resource root parameters. Aquí lo que indica que es para sobreescribir los nombres de los parámetros, ahora utilizando esta palabra, este método parameters. Ok, si seguimos bajando acá, hay mucha más información. Esto ya tú lo puedes verificar con más calma. Esta última que aparece aquí es bastante interesante porque nos dice cómo nosotros podemos agregar otro método a ese controlador resource. Fíjate que colocan la ruta de ese método adicional aquí en foro controller. Ese método adicional que se llama method, simplemente un ejemplo, lo colocan encima, es decir, lo definen, la ruta lo definen encima del controlador resource. Ese método va a estar dentro del controlador, del mismo controlador, pero es un método adicional que estamos creando, que no existe por defecto. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos definir su ruta y ya dentro del controlador, pues, vamos a agregarle la lógica correspondiente. Ahora, otra cosa muy interesante que estoy viendo acá en la documentación es cómo nosotros podemos cambiar lo que vemos aquí arriba. Por ejemplo, claro, aquí dice customer. Para cambiar esto a español, pues es muy sencillo. Simplemente me voy aquí al archivo de ruta y en vez de customer coloco cliente en español. Simplemente porque es la URI. Ahora, si yo voy para acá y pongo cliente, voy a la raíz. Perfecto. Ahora, lo que me dice aquí es que nosotros podemos personalizar o cambiar los nombres que vamos a ver ahí arriba. Por ejemplo, yo tengo cliente, pero si yo quiero ir a create o a crear, en vez de colocar crear, si yo coloco crear, fíjate que me está tomando como si fuese el método show, porque me está diciendo este es el método show, porque la segunda parte me la está tomando como un parámetro. ¿Ok? Claro, obviamente cuando estemos desarrollando el proyecto, esto no va a pasar, porque se supone que show debe recibir un ID y eso se debe verificar. Pero por ahora no vamos a hacer ninguna verificación. Ahora, ¿cómo yo hago para entrar a create? Si coloco crear no me sirve, pero si coloco create sí, pero yo quiero escribir crear acá. Bueno, aquí en la documentación nos dice lo siguiente. Aquí en este párrafo lo que me dice es que si queremos cambiar esos verbos, esos nombres, cambiarlo en vez de create o edit a crear, como dice aquí abajo, crear, editar, bueno, simplemente podemos irnos a este archivo, App Service Provider, y agregar esto. Es decir, utilizar este método root, la clase root y el método resource verb y colocarlo allí. Esto se va a aplicar para todo controlador, ojo con eso, para todo controlador resource, no solamente para un único controlador, sino para todos. Porque aquí nos está especificando para qué controlador es. En este caso va a ser para todos. Vámonos para el código. Vamos a hacer eso rápidamente. Eso está en Providers. Y buscamos App Service Provider. Lo abrimos. Y acá hay un método que se llama boot. Fíjate que me dice que lo coloquemos en el método boot. Entonces colocamos acá y pegamos. Y ya lo tenemos para create y para edit. Entonces vamos a ver si funciona. De nuevo para acá, si me voy a create, me dice que add provider roots not found. Ok, esto ocurre porque no tengo agregado esta clase root acá. Tengo que usar el namespace. Esto va a pasar mucho, ok, sobre todo cuando estemos desarrollando el proyecto, que a veces se nos olvida agregar las clases. Entonces yo lo puedo buscar, me ayudo con mi ID, sería root y illuminate routing, aquí está. Perfecto. Teniéndolo ahí arriba, entonces aquí abajo ya lo puedo usar con total normalidad y debería ahora sí de funcionar. Vamos a ver. Fíjate que ahora me aparece este error. Vamos a ver, tal vez sea, voy a copiarlo acá de una vez, el fasad en vez de esto. Voy a utilizar el fasad de root y ahí creo que sí debería funcionar. A ver, ok. Fíjate que entre cliente create
Ahora me dice, este es el método show. Te das cuenta que ahora no sirve el create. Entonces, ¿qué debo colocar acá? Debo colocar crear. Si le doy enter, ahora sí, este es el método create. Ahora sí estoy ingresando a create y en este caso sí me va a aparecer en español, en dado caso que lo quiera en español todo. Entonces me aparece cliente y me aparece crear utilizando o haciendo uso de este método resource verb en este archivo, ojo con eso, app service provider. Esta lección forma parte del curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video.